Esta semana en Dabeiba y en Medellín se realizó un evento muy importante en el marco de lo que significa la Justicia Especial de Paz y que está relacionado con el asesinato de 49 jóvenes, hombres, mujeres, particularmente en Dabeiba y en otros municipios de Antioquia, a manos de integrantes del ejército, en un episodio muy doloroso de su historia. Hablo del ejército, como fueron los falsos positivos. Hubo un evento de reconocimiento público, de encuentro con las familias de las víctimas por parte de los militares que han aceptado su responsabilidad. Y hoy queremos hablar sobre lo que significa para esos victimarios reconocer su responsabilidad en esos delitos y hablar con las familias y contar lo que saben. Al final, lo que pretende la JEP es que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pero sobre todo buscar reconciliarnos en medio de lo que se puede luego de la barbarie del conflicto y de estos absurdos que trajo la guerra, que trajo la guerra para nosotros. El sargento Fidel Ochoa fue uno de los que habló en ese evento en Dabeiba y sus palabras retumbaron en el país por lo que dijo, por lo sincero de su discurso y por todo lo que señaló sobre quiénes podrían haber sido los máximos responsables de estos delitos. Sargento Ochoa, gracias por estar con nosotros hoy en el radar en Blue Radio, en bluradio.com y en nuestras plataformas de video. Ricardo, buenas tardes. Es un gusto para mí que tú me des la oportunidad de expresarme en este medio. Sargento, ¿usted cuándo entró al ejército? Yo entro al ejército en enero del 94. En el 94. ¿Y en qué momento empiezan a darse las órdenes para conseguir bajas a como dé lugar como símbolo de éxito? Ricardo, estas muertes extrajudiciales, la misma jurisdicción especial ha calificado estas muertes, estos asesinatos en tres patrones: patrón 1, patrón 2 y patrón 3. El patrón 3 están enmarcadas el patrón 1 y el patrón 2. Bueno, el patrón 1 inicia el ejército, iniciamos asesinando a personas que se presumía tenían un vínculo con la guerrilla de la FARC. Pero esto toca aclarárselo a la opinión pública, y como se lo aclaré ayer a las víctimas, esto nace de la mano con la creación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, porque desde el mismo momento que nacen estas autodefensas, departamento de Córdoba y Antioquia, específicamente en Urabá, se creó ese vínculo estrecho entre autodefensas y ejército. Sargento, Es ahí, usted fue testigo de ese vínculo, de esa relación entre las autodefensas de Córdoba y Urabá y el ejército. sí, ya lo he explicado en varias oportunidades y se lo expliqué a la JEP. ¿Por qué? Porque yo llego a Urabá, al batallón de infantería número 47 Francisco de Paula Vélez, con sede en Carepa. Y la jurisdicción de este batallón comprendían los municipios de Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá. Y el bloque bananero tenía su injerencia principalmente en Turbo. El bloque bananero de la autodefensa, al mando del Mono Velosa o HH. Yo llego en febrero del 95 y hago parte de un pelotón y en esta época inicia el vínculo, y es así que fue tan grande ese vínculo estrecho entre autodefensas y militares, que coordinábamos operaciones, hacíamos operaciones juntos, patrullábamos juntos. Entonces, tu pregunta, y te la estoy respondiendo, fui testigo en primera persona de este vínculo. Claro. En este caso, sargento, ¿quiénes eran los comandantes del ejército en el Urabá que avalaban ese patrullaje conjunto del ejército y los paramilitares?
Bueno, en este tiempo inicialmente tengo entendido, el comandante del ejército me parece que era el general Bonet. Mm. El comandante de la brigada 17 era el señor general Ritualejo del Río. El comandante del batallón era el coronel Morante. Eso era como la línea de mando en ese tiempo. Yo estuve en esta región de Urabá inicialmente en los años 95, 96 y 97. Fue una época, yo creo que la época más crítica a nivel de orden público que se vivió en Urabá, porque como lo explicaba anteriormente en la audiencia de reconocimiento, fue esa época, la década de los 90, la época de las masacres, de las desapariciones, retenes ilegales, violaciones violaciones de los derechos humanos por miembros de la autodefensa con la población civil, igualmente viceversa de la guerrilla de la FARC con la población civil, porque se acusaban de ser colaboradores, acusaban a la población civil de ser colaboradores de uno y de otro, y los que resultaban perjudicados era esta población civil que estaba inversa en este conflicto. En este patrón número 1, sargento, ¿usted cometió homicidios de quienes supuestamente eran colaboradores de la guerrilla? Mire, Ricardo, lo había explicado anteriormente, ayer lo expliqué en la audiencia pública de reconocimiento. Desde este tiempo se comienza esa competencia entre batallones del ejército a nivel nacional. Nuestros comandantes en la jerarquía de arriba hacia abajo, en el escalón del mando, nos comienzan a exigir resultados operacionales. Nos comienzan a calificar, nos comienzan a seleccionar para los viajes al exterior y para los premios por números de muertos. Es así que en este tiempo, ya estoy hablando de los años 95, 96, 97, el batallón Vélez, con sede en Carepa, pero con responsabilidad operacionalmente en estos municipios de Turbo, Necoclí, Apartador, San Pedro de Urabá, ocupa el primer puesto a nivel nacional. Entonces yo no puedo decir mentira que no participé. Es lógico que participé en hechos, en asesinatos de personas que se presumían eran colaboradores de la guerrilla. Esa información nos la suministraba las autodefensas campesinas, los paramilitares de esta época que estaban al mando del Mono Velosa. Sargento, ¿cuál es el patrón número 2 que usted nos señala? Bueno, Ricardo, esto sigue haciendo como esa escuela, esa doctrina clandestina dentro del ejército, y es así que nosotros, los que cometimos estos hechos, comencemos a llegar trasladados a diferentes partes del país, a unidades diferentes donde tenían injerencia las autodefensas también, y ese vínculo seguía entre autodefensa y nosotros, los militares. Es así, el patrón 2 se comienza a dar en Dabeiba en el año 2005, pero ya este patrón 2 se venía dando a nivel nacional en los batallones en Medellín, que tienen su unidad en Medellín y su área de responsabilidad, su área de operaciones en Antioquia, igualmente en Córdoba. Entonces, es aquí donde se vuelve sistemático, lo explicaba yo, este fenómeno de los falsos positivos. ¿Por qué pasamos al patrón 2? Yo ayer lo explicaba con un caso que ocurrió el 15 de julio del 2005, donde fueron asesinadas 3 personas por soldados bajo mi mando, y ya a raíz de este caso las familias denunciaron, y por este caso los que nos vimos involucrados fuimos más tarde privados de la libertad. Entre esos yo duré casi 9 años privado de la libertad. Entonces ya sigue la presión, nuestros superiores, ya para este tiempo el general Montoya era el comandante de la 7ª división. Nos siguen exigiendo resultados, pero ya nosotros ya nos vemos en la obligación de no tener problemas judiciales, y como ya teníamos conocimiento que en Medellín, en los batallones que están acantonados en Medellín y sus alrededores, se está dando el segundo patrón, que era el transporte de personas
de un municipio a otro con el fin de no tener problemas jurídicos y para que los familiares no identificaran sus cuerpos, y también ocultábamos la identidad con esta finalidad. Entonces es ahí donde empieza el patrón 2. ¿Quién se inventa esa idea de trasladar de un municipio a otro a las personas que luego son asesinadas para ser presentadas como muertos en combate? ¿Quién se inventa el modus operandi de desaparecer sus documentos para que se dificulte la identificación? ¿Eso de dónde surge? Mire, Ricardo, yo creo que este libreto se viene elaborando desde el patrón 1, cuando te decía que asesinábamos personas que eran colaboradores de la guerrilla y simulábamos un combate y le hacíamos creer a la opinión pública que esas personas habían muerto en combate y eran reportadas como bajas en combate. Ya acá en el patrón 2, nosotros, yo creo que no lo inventó una sola persona, sino que los hechos, la descomposición de esta práctica se fue dando a nivel nacional. Y teníamos los militares tenemos comunicaciones entre unidades. Entonces ya nosotros en Dabeiba nos dimos cuenta que en Medellín se estaba haciendo esta práctica y nosotros, es así que ya posteriormente, en noviembre del 2005, efectuamos el primer caso, que es el caso de donde muere un joven. Es un caso muy emblemático porque es un joven que había prestado servicio. Fue un hombre que perteneció a nuestra fuerza, que fue el joven John Harvey Cañas Cano. Este joven fue trasladado de la terminal de Medellín al municipio de Dabeiba. Y es un caso emblemático porque le quitó la vida el mismo comandante de batallón, fue el autor material de este caso. ¿Cómo se Es llama allí ese comandante de batallón? para la época de los hechos era el Sí. mayor Guzmán Ramírez David, hoy en día es coronel retirado del ejército. Ahí empezamos nosotros los suboficiales con la dirección del comandante del batallón a efectuar esta práctica, porque en ese momento los soldados todavía no eran expertos en el traslado y en el convencimiento de estas víctimas. Es así que viene a Medellín el sargento primero Coral y mi persona, fuimos los que trasladamos a esta persona hasta Dabeiba, hasta ¿Y cómo lo cercanía de Dabeiba. escogieron? Terrible la historia, pero ¿cómo lo escogieron? ¿Por qué, Bueno, por yo qué a ayer se John lo Harvey explicaba Cañas? y es estremecedor. Estas historias, todas son estremecedoras, son atemorizantes, son dolorosas, pero el compromiso de esta ley restaurativa es decir la verdad aunque duela, y las víctimas lo han entendido así, y también queremos que la opinión pública lo entienda así, porque es que es el propósito de esta ley restaurativa. Entonces, las personas se escogían, personas vulnerables, tenían un perfil, valga la redundancia, vulnerable. Entre esos había personas que necesitaban empleos, personas de la calle que consumían sustancias alucinógenas, inclusive también nos infiltramos en bandas de delincuentes y los llevábamos con engaños para cometer ilícitos, y era mentira, les decíamos mentira, y también entre esas personas hay asesinatos, hay presentados como bajas en combate. En el caso de John Harvey Cañas, ¿por qué lo seleccionan a él? ¿Es al azar o ustedes ya le habían hecho un seguimiento? ¿Cómo llegan a él? Porque usted me dice que ustedes son los que lo llevan al final hasta Dabeiba. Bueno, el caso, vamos a especificártelo cómo se dio. El comandante del batallón en Dabeiba selecciona al sargento Coral y a mí, que éramos las personas con más experiencia. Veníamos realizando estos hechos en Ituango y sus alrededores, y ya le teníamos confianza al comandante del batallón, al mayor Guzmán. Entonces es ahí donde el mayor
nos selecciona a nosotros, al sargento Coral y a mí, y nos da el dinero a los gastos de transporte. Yo creo que fue exactamente como $1.000.000. Inclusive él nos dice, necesito que traigan 2 personas. Inicialmente nosotros coordinamos, cuando llegamos a Medellín, pero ¿a dónde vamos? Porque toca buscar un perfil vulnerable, tenemos que inventarnos una historia creíble, dependiendo la necesidad de esa víctima. Es así que cuando llegamos a la terminal, Sargento Coral y mi persona, encontramos un joven sentado en una silla allí, nos les acercamos y le dijimos que para dónde iba, y él dijo que no sabía, que estaba buscando trabajo. Inmediatamente nosotros Sí. le decimos, lógico, nosotros tenemos trabajo. Y mire que fuimos tan maquiavélicos, se puede decir, que inmediatamente le propusimos que nosotros teníamos una expulpadora de fruta en Dabeiba, que si quería trabajar con nosotros. Y fue así que él no puso resistencia, inclusive dijo que no tenía dinero, le dimos unas monedas para que llamara a su casa y todo eso, y no le salió la llamada, porque queríamos reclutar a otra persona en ese momento. Pero no se dieron las cosas y nos fuimos con él para Dabeiba. Antes de llegar a Dabeiba, Ustedes le pagan el pasaje del bus y se van con él en bus para Dabeiba. Señor, nosotros compramos los tiquetes, en la mitad del camino paramos, comimos, y antes de llegar a Dabeiba ya teníamos coordinado que el mayor Guzmán estaba esperando con su pelotón de seguridad para asesinar a esa persona, reportarla como baja o simular un combate y reportarlo él al comando de la brigada como una baja en combate. Es así que cuando llegamos allá al sitio donde ocurrieron los hechos, antes de llegar a Dabeiba, precisamente en un lugar que se llama El Moán, es entre Uramita y Dabeiba, el mayor estaba esperándonos, ya todo lo teníamos coordinado por celular con su pelotón. Es así que hasta nosotros nos quedamos sorprendidos porque él nos intercepta antes de lo que nosotros creíamos que nos iba a interceptar, y nos intercepta y dice él mismo, tírense al piso, y nos tiramos al piso, y es donde él inmediatamente le dispara a John Harvey. Y ahí se simula un combate y se reporta una baja en combate con un fusil que había sido suministrado por el comandante de las autodefensas de Dabeiba. ¿Qué era quién? ¿Cuál era el nombre de ese comandante? Era alias Freddy, porque alias Freddy era el comandante de Dabeiba, ya era conocido mío, porque yo lo había conocido anteriormente en Dabeiba, en Urabá. Es donde, cuando yo llego a Dabeiba, yo soy quien instala ese enlace entre Freddy, alias Freddy, comandante de la autodefensa, y el comando del batallón, el señor mayor Guzmán Ramírez David. Sí. Es demasiado dolorosa toda la historia. ¿Usted qué sintió? ¿Qué pensaba en ese momento cuando les dice el mayor tírense al piso y sin mediar palabra matan a John Harvey Cañas? Simulan el combate y luego dicen que era un guerrillero muerto en combate. ¿Cómo son los minutos posteriores? Mire, Ricardo, yo lo he dicho en varios escenarios, yo lo he dicho a las víctimas, porque esa misma pregunta precisamente me la hizo Catalina, una víctima que perdió a su hermano en estos bochornosos acontecimientos, hechos. En ese momento nosotros no somos las personas que somos hoy en día. En ese momento nosotros estábamos absorbidos por ese juego macabro de la guerra, de la descomposición del conflicto, que nos llevó hasta estos falsos positivos. Entonces, en esos momentos nosotros únicamente pensábamos era en reportar un resultado. Entonces,
ya ahí se simula el combate y se le reporta, ya no se le reportaba al comandante del batallón, porque el comandante del batallón estaba con nosotros, ya el comandante del batallón lo reporta a su comandante de brigada. Entonces, hoy en día, lógico que lo veo como un momento doloroso, y yo creo que no sería capaz de hacerlo, porque hoy en día siento que estoy resocializado, igualmente que mis compañeros, todos los Sargento, comparecientes. ¿qué, qué permisos, qué condecoraciones, qué premios les daban a ustedes por presentar muertos en combate? Ricardo, todo. Estamos hablando desde la década de los 90 que yo entro al ejército hasta los años 2007-2008, que fue que paró estos falsos positivos. Todo se medía por números de muertos. Por ejemplo, las idas al exterior, estamos hablando de las idas al Sinaí, que es el Batallón Colombia en la península del Sinaí, hace parte allá de esa fuerza, idas a Estados Unidos, a todos los países, premios de idas a San Andrés, planes de bienestar con la familia, permisos, condecoraciones. Entonces todo se medía por estos resultados. Y el mismo general Montoya lo decía en programas radiales con nosotros los comandantes de pelotón. Los únicos resultados que cuentan son los muertos. Yo no cuento captura, no cuento incautaciones, no cuento más nada sino números de muertos. Y era así, de pelotones, él lo decía abiertamente, nos enfatizaba, y había pelotón que no daba bajas, o sea, falsos positivos, no salía a permiso. Es así que había comandantes de pelotón, sargentos, tenientes, capitanes, comandantes de compañía que nunca se prestaron para hacer estos asesinatos, y duraban hasta 10 meses para ir a visitar a su familia, porque era la política del comandante de la división y posteriormente el comandante del ejército, que cuando ya llega al comando del ejército. En este caso, el general Montoya se ha defendido diciendo que él nunca daba la orden de matar gente, que lo que él hacía era pedir resultados, pero en el marco de la legalidad. ¿Eso es cierto? ¿Usted lo sintió así? Mire, Ricardo, yo lo he explicado en muchos escenarios, me parece cínico de parte del general Montoya, porque con esos mismos resultados él ascendió y llegó a ser comandante del ejército. Con estos mismos resultados recibió él también premios, condecoraciones. Hoy en día se avergüenza de eso y hasta dice que los soldados y nosotros los oficiales éramos personas con poco estudio. Pero ¿cómo va a tapar el cielo con las manos si en los programas radiales, como se lo dije ayer a las víctimas, es una frase dolorosa, pero que la mencionaba así que en todos los programas radiales, y colocaba a los soldados, nos decía que los soldados debían escuchar eso, que no quería litros de sangre, que quería era carro tancados de sangre. Imagínense diciendo que, prometiendo y enfatizando que los pelotones que no dieran resultados, o sea, los resultados eran muertos, bajas, porque era lo que contaba como resultados. No salía permiso, no disfrutaba de planes de bienestar. En fin, todo se medía era por números de muertos. ¿Pero él daba instrucciones en el marco de la legalidad o usted las entendía así, sargento? No, él las instrucciones que daba insinuaba, era enfático, porque cuando tuvo, por ejemplo, hubieron casos que reportaban, por ejemplo, uno decía, tengo 2 muertos y una captura, el comandante te decía a ti, no, son 3 muertos. Te están insinuando que el otro también toca asesinarlo para contarlo como muerto. Entonces yo creería que el general Montoya es responsable, es máximo responsable igual que nosotros. Yo lo he manifestado en muchos escenarios. Yo cuando nombro a mis superiores no estoy evadiendo mi responsabilidad. No, estoy diciendo igual que mis comandantes, soy responsable. Qué bueno sería que así como nosotros
los que la JEP nos ha declarado máximos responsables. Era un general diciendo, me equivoqué, estaba por el camino que no era, hice caer a mis subalternos en un error gravísimo, asesinando personas, quitando vidas. Y tal vez las víctimas, porque es que las víctimas dicen, nosotros no creemos que ustedes eran ruedas sueltas, ustedes no andaban solos. Y es así, Ricardo, es que para hacer estos asesinatos se necesita un tren logístico, Claro. económico, que lo aportaba el ejército, y esos dineros se legalizaban como que eran utilizados como inteligencia, porque es que Gastos reservados. gastos reservados, eran dineros públicos, pero que se nos facilitaba hacer esto porque los comandantes estaban de acuerdo. Cuando yo nombro al general Montoya, que fue la cabeza, y fue ahí donde se descompuso la práctica, se volvió sistemática esta práctica, pero lógico que también hay más comandantes de batallón, hay más comandantes de compañía, en fin, toda la cadena del mando. Sí. Sargento, ¿cuántas personas fueron asesinadas bajo esa misma macabra operación o ese mismo modus operandi en Dabeiba? Mire, Ricardo, hasta el momento la JEP ha investigado hasta el año 2006, falta de 2006 hasta el 2008, que fueron las últimas asesinatos. Hasta el momento creería yo que van 49 personas allí en el municipio de Dabeiba. Pero si usted tiene tal vez usted tenga los datos más exactos, a nivel nacional fueron más de 6.000 asesinatos. Sí. O sea, esto es lo que nos está dando a entender que fue una práctica sistemática a nivel nacional, a nivel batallón, a nivel de todo un ejército. No eran casos aislados como los generales, entre ellos el general Montoya, ha querido decirle a la opinión pública. No, es una práctica sistemática. Sí. Sargento, ¿usted a cuántas personas mató? Ricardo, yo, personas bajo mi mando, porque es que nosotros los comandantes, los autores materiales son los soldados. Uno como comandante daba la orden, preparaba las escenas de los crímenes, efectuaba los informes de patrullaje falsos, efectuaba los croquis falsos, coordenaba, todo era un libreto que ya lo teníamos, únicamente era copiar y pegar. Pero yo no puedo atribuirme como autor material, porque en la cadena de mando, en mi jerarquía, yo era comandante de pelotón. Yo asignaba a soldados para que cometieran estos asesinatos. Es Sí. aunque más grave, porque era el autor intelectual. Claro, por supuesto. Sargento, después de lo que pasó en Dabeiba, después de lo que pasó en Medellín, recordando los rostros de estas personas que fueron asesinadas al lado suyo, que luego eran presentadas como guerrilleros muertos en combate, les ponían camuflado, les ponían al lado fusiles, simulaban combates. ¿Qué mensaje le deja al país para finalizar? Después de toda esta barbarie, de todo este horror, ¿qué le queda y qué mensaje le da a los colombianos? Ricardo, en el día de ayer tuve la oportunidad de hablar personalmente con el ministro de Defensa, jefe de la cartera del Ejército, de las Fuerzas Militares. También en mi intervención envié un mensaje al presidente. El propósito de esta ley restaurativa es que estos hechos no se vuelvan a repetir. Pero para que estos hechos no se vuelvan a repetir, nosotros los victimarios que participamos en estos hechos tenemos que aportar ese granito de arena para que esto no vuelva a suceder. Pues yo he venido construyendo una cátedra que se llama Principios de un líder en el posconflicto, porque si estamos pensando en un futuro vivir en paz, tenemos que pensar en un posconflicto. Entonces, esta cátedra va encaminada, hace énfasis en el cambio de mentalidad de los futuros oficiales y suboficiales del ejército. ¿Quién son esos futuros
oficiales y oficiales del ejército. Esos jóvenes que hoy en día están en la escuela de formaciones de oficiales y suboficiales. He pedido al presidente que esta cátedra sea incluida en el pénsul académico de estas escuelas de formaciones. Y yo, acompañado de otros compañeros comparecientes, dictar esta cátedra con el fin de formar esos suboficiales y oficiales que van a ser los futuros comandantes de los pelotones, van a ser los futuros comandantes de esos soldados que van a estar en estas áreas remotas, que son las áreas más donde se cometen estos hechos. Entonces, la idea es cambiarle la mentalidad a esos nuevos comandantes, a esos futuros comandantes, y decirle, inculcarle en nosotros, la fuerza pública, el ejército específicamente que se encuentra en estas áreas, no está hecho para violarle los derechos humanos a la población civil. Al contrario, tenemos que ser protectores de los derechos humanos, de los campesinos, de los indígenas, de los pobladores de estas regiones más apartadas del país. Porque es que a nosotros todavía en la actualidad nos siguen formando como máquinas de guerra. No, yo creería que tenemos que cambiar la mentalidad, empezando por cambiar los lemas. Los lemas, si usted, en el ardor militar, los lemas son fuertes, vencer o morir. En fin, esto conlleva a un joven, porque cuando uno llega al ejército está en esa etapa de pasar de la adolescencia a ser un adulto, un joven de 18, 19, 20 años, se termina de formar en estas escuelas de formación. Entonces queremos nosotros ayudar a formar, a cambiar la mentalidad de esos suboficiales, porque nosotros hicimos, no quiero que ellos hagan lo que nosotros hicimos. Entonces, porque nosotros pensamos la representación del Estado en el campo, en estas partes alejadas, es el ejército. Entonces, tenemos que también, con esto ayudamos a recuperar esa imagen que nosotros hemos manchado del ejército. Entonces, ese es el mensaje que yo le quiero dar a las víctimas y a la opinión. Y nosotros como victimarios se lo hemos dicho a las víctimas y a la opinión pública. Estamos arrepentidos. Esto nunca debió pasar. Si pasó, tenemos que luchar, contribuir para que esto no vuelva a suceder. Sargento Ochoa, muchas gracias. Dolorosísima historia, muy cruda, pero muy importante su mensaje de reflexión para todos. Muy amable por haber estado en el radar. Ricardo, un placer estar aquí en este medio.